En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red con tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo, después del domingo de resurrección, durante 50 días, lo que nosotros llamamos cincuentena pascual, Él se le va a estar apareciendo. Se le va a aparecer en diferentes días, pero principalmente se le va a aparecer domingo, el domingo, por eso va a decir a los 8 días, 8 días, 8 días. Esa palabra va a sonar mucho en los evangelios y los discípulos van a estar preparados ya el domingo, el primer día de la semana, porque en cualquier momento se va a aparecer el Señor. El Señor se va a aparecer para darles instrucciones, recomendaciones, pero también para animarlos en la fe. Es que, hermanos, la resurrección del Señor va a ser un acontecimiento tan grande que va a marcar totalmente la vida de los discípulos. Cuando ellos, ¿verdad? Porque de repente quizás podría pensar uno, como que soñé esto, ¿verdad? Esto como que fue un sueño, pero Jesús no se va a aparecer una vez, sino varias veces. Entonces eso lo va a hacer a ellos y decir: no, ese día no estábamos soñando, se apareció el Señor. El siguiente día, la otra vez que tampoco era un sueño, era de verdad, lo vimos, lo tocamos. Por eso Jesús, los apóstoles, Pedro, va a decir: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo hemos tocado, hemos comido con Él y está vivo, ha resucitado. Y no podemos callarlo. Es más, Él mismo nos ha dicho: ustedes son mis testigos ante el mundo de que yo he resucitado. Ese testimonio de los apóstoles, hermanos, va a ser algo tan fuerte que incluso, aún con la amenaza de muerte, no van a desistir de predicar el Evangelio. Incluso cuando las autoridades judías los van a apresar, los van a amenazar, los van a golpear, los van a castigar, ellos van a salir contentos de haber recibido ultrajes por el Señor,
y van a ir a predicar. Imagínense hoy la lectura que hemos escuchado hoy. Bueno, de hecho, desde que comenzó, desde el lunes, estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 4 ya. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es el libro a través del cual San Lucas nos presenta los orígenes de la iglesia desde el momento de la resurrección. Esa es la novedad extraordinaria. Si nosotros queremos conocer cómo nació la iglesia, cuáles fueron los primeros pasos, cómo inició, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Léalo, este libro, un libro hermoso, y comienza el acontecimiento sobrenatural que ha sucedido durante estos días, que es el que sorprende y es el que venimos siguiendo durante estos días. Es, hermanos, la resurrección, Pedro, que levanta a un paralítico. Dice que después de la resurrección los discípulos eran asiduos a la oración, iban al templo a orar, iban a orar. Y en la entrada del templo estaba un hombre paralítico. Y entonces le dice, iba Pedro y Juan y le dicen, una monedita, regáleme una monedita. Entonces Pedro le dice, míranos, no tenemos ni plata ni oro, no tenemos, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se va a poner de pie ante el asombro de toda la gente. Y entonces empieza, este hombre ha hecho este milagro, Shh, momento, dijo él, momento. Yo no he hecho ningún milagro. Este hombre se ha levantado por el poder de Cristo Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó, lo resucitó y vive y está a la derecha. Y entonces empiezan a reclamarle, ¿y por qué nos culpas de la muerte de ese hombre? ¿Cómo te atreves a decir que nosotros somos los culpables? Otros Pilato, ¿verdad?, lavándose las manos, diciendo que ellos no tuvieron la culpa, las autoridades judías, diciendo que ellos no tenían culpa de la muerte de Jesús. Y dice, ¿cómo no? Y Pedro es el que va a decir, es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús. Aquel hombre, hermanos, aquel hombre cobarde, miedoso, que ante la señalización de aquella criada que dijo, este andaba con aquel, este que está aquí, no, yo no lo conozco, no, yo no sé quién es ese hombre. ¿Tú andabas con Jesús en Nazareno? No, yo no andaba. Ese hombre cobarde, después de la resurrección del Señor, va a ser capaz de pararse enfrente de las autoridades judías y decirles, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Un hombre totalmente transformado, capaz de decirles en su cara a las personas, a los que entregaron al Señor, ustedes lo mataron, ustedes. Ese cambio solamente lo va a poder tener alguien que ha tenido un encuentro con el Señor. Si no hemos tenido un encuentro con Jesús, entonces nuestra vida no va a tener el valor suficiente para levantarnos y para poder soportar las pruebas. ¿Dónde está la fe de un cristiano? ¿Dónde está la fe? En Cristo Jesús. Ahí está la fe. La verdadera fe está ahí, en Cristo, en Jesús. En Él, en que ha vencido la muerte, en que se ha levantado del sepulcro, en que está resucitado, y que no solamente lo da un testimonio una persona, lo dan cantidades de personas. Incluso dice que eran varios cientos de personas. Fíjense esto, a Jesús no la vieron solamente sus discípulos, sino varios cientos de personas que vieron a Jesús, lo pudieron ver, lo pudieron tocar. Entonces eso, hermanos, después de ver a un Jesús que va flagelado, que va condenado, que está crucificado, y de repente verlo vivo,
y con las marcas de los clavos en sus manos, en los pies y el costado abierto, eso cambia la vida de una persona. Hermanos, esto debe cambiar nuestra vida. Debemos aprender a levantarnos de donde estamos y saber que en este mundo hay un propósito. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por accidente. Hay un Dios que nos ve, hay un Dios que está pendiente de nosotros, hay un Dios que oye, hay un Dios que si lo clamamos, Él llega a nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Como tantos favores que cada uno de ustedes acá pueden decir, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha escuchado, cómo el Señor nos ha escuchado en tantos momentos difíciles. La oracioncita del Divino Niño: así como sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Hermanos, yo pensaría que nuestra fe es tan pequeñita, ¿verdad? Nuestra fe es tan pequeñita y sin embargo, a pesar de que nuestra fe es tan pequeñita, Dios obra cosas tan grandes en nuestras vidas, tan grandes, que solamente aquel que no se acerca al Señor de corazón no logra ver las maravillas de Dios en su vida. Pero aquel que lo busca de todo corazón, aquel que acude a Él con toda su confianza, con toda su fe, con todo su amor, va a poder contemplar la victoria de Cristo en su vida y sobre sus problemas. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a pedirle a Él con fe y confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.